El 1 de agosto de 1944, Ana Frank escribió lo que sería la última página de su diario. No lo sabía, pero esa sería también su despedida del pequeño universo que había construido con palabras, imaginación y valentía. 3 días después, el escondite fue descubierto, y con eso, su mundo, su refugio, su familia, sus sueños, se vino abajo. Lo que siguió no está registrado con tinta, ni acompañado de reflexiones adolescentes. Es una historia contada a través del silencio, de archivos de los campos, de escasos testimonios de quienes compartieron con ella los últimos meses. Es un relato que el diario no pudo narrar, pero que merece ser contado. Traición y arresto. Durante 25 meses, Ana Frank vivió escondida con su familia y otras 4 personas en un pequeño anexo oculto detrás de una estantería en Ámsterdam. Allí, a pesar del encierro, el miedo constante y la tensión diaria, Ana escribió. Su diario se convirtió en su amiga, su confidente, su forma de resistir. Fue una mañana como cualquier otra en el anexo secreto, o eso parecía. En ese escondite silencioso, donde cada paso debía medirse para no delatarse, la rutina era una forma de supervivencia. Pero ese día, la rutina se rompió con un golpe brutal en la puerta principal. La Gestapo, acompañada por agentes de la policía holandesa al servicio de los nazis, irrumpió sin previo aviso. Registraron el edificio con eficiencia militar. Subieron, abrieron la estantería oculta, y uno por uno, sacaron a los 8 ocupantes del escondite. Hasta hoy, no se sabe con certeza quién los delató. Durante décadas, hubo muchas sospechas. Vecinos, empleados, transeúntes curiosos. Pero nadie fue formalmente acusado. En 2022, un estudio dirigido por un exagente del FBI propuso una nueva hipótesis. El notario judío Arnold van den Berg podría haber entregado listas de escondites a cambio de protección para su propia familia. Según esta teoría, Ana y los suyos estaban en una de esas listas. La prueba es circunstancial, pero inquietante. ¿Un judío traicionando a otros judíos para sobrevivir? ¿O una pista malinterpretada por la desesperación de encontrar respuestas? Otto Frank, el único sobreviviente del grupo, lo dijo claro. Nunca supimos con certeza quién nos traicionó. Esa frase, cargada de dolor, fue su forma de dejar la herida abierta, y la puerta al perdón también. Y mientras todo esto ocurría, la Gestapo saqueaba el lugar. Se llevaron dinero, objetos de valor, ropa, pero dejaron lo que para la humanidad sería lo más valioso, el diario de Ana. Tirado al suelo, sus páginas permanecieron intactas. Ignorado por los nazis, sería más tarde recogido por Miep Gies, la valiente secretaria que ayudó a esconderlos. Ella no pudo salvarlos, pero sí salvó sus palabras. Después del allanamiento del anexo secreto, Ana, su familia y los demás arrestados no fueron llevados directamente a un campo de exterminio. Su primer destino fue Westerbork, un campo de tránsito ubicado en el noreste de los Países Bajos. Allí, el anonimato comenzó a tragar sus nombres, su identidad, su esperanza. Westerbork no era un Auschwitz, pero tampoco era seguro. Era un limbo brutal. Un espacio donde la incertidumbre torturaba más que la violencia directa. Ana y Margot, junto con sus padres y los otros 4 escondidos, fueron catalogados como criminales por haberse escondido de la deportación obligatoria. Por eso, fueron asignados a un barracón de castigo, un lugar más precario, más frío, más vigilado. Allí, la vida era repetitiva, mecánica, casi absurda. Todos los martes partían trenes llenos de prisioneros hacia el este. Nadie sabía exactamente a dónde iban, pero los rumores eran oscuros. Muy pocos regresaban. El miedo se transformó en rutina. Y en medio de ese infierno gris, aún hay rastros de humanidad. La última foto conocida de Ana Frank, tomada clandestinamente, muestra a Ana con Margot entre el alambrado en agosto de 1944. Delgada, seria, envejecida por la realidad.
Y entonces llegó el 3 de septiembre de 1944. Ese día, Ana, su familia y más de 1000 personas fueron subidas a un tren de ganado. Un vagón sin ventanas, sin asientos, sin agua. El trayecto hacia Auschwitz duró 3 días y 3 noches. Apretados como objetos, sin comida ni espacio para sentarse, muchos no llegaron con vida. Ana tenía 15 años. Nunca volvería a ver Ámsterdam. Nunca volvería a escribir. Lo que comenzó como un diario lleno de esperanza, terminó con un viaje hacia el horror. Un tren que partía no solo del campo, sino de la infancia, de la vida. Auschwitz, la primera parada. 3 de septiembre de 1944. Después de 3 días en un vagón de ganado, sin agua, sin comida, sin saber dónde estaban ni a dónde iban, el tren se detuvo en la estación del infierno, Auschwitz-Birkenau. Para muchos, ese era el final. Para Ana, era el principio de una nueva forma de sufrimiento. En la rampa de desembarco, las puertas del vagón se abrieron bruscamente y los gritos en alemán comenzaron de inmediato. ¡Raus! ¡Schnell! ¡Schnell! ¡Fuera! ¡Rápido! Hombres a un lado, mujeres al otro. En segundos, Otto Frank fue separado para siempre de su esposa, Edith, y sus hijas, Anna y Margot. No hubo abrazos ni despedidas, solo confusión, miedo y la brusquedad del sistema nazi, que reducía familias a cifras y vidas a categorías. Luego vino la selección. Allí, entre los focos, el barro y los ladridos de perros, un hombre en uniforme observaba, señalaba con un dedo a la izquierda o a la derecha. Ese hombre era Josef Mengele, el médico conocido como el Ángel de la Muerte. Su dedo decidía si una persona vivía para trabajar o moría de inmediato en las cámaras de gas. Ana tenía 15 años, Margot 18. Eran adolescentes. Frágiles, delgadas, debilitadas por meses de escondite y semanas de encierro. Milagrosamente pasaron la selección. Nadie sabe con certeza por qué. Quizá parecían lo suficientemente fuertes para trabajar. Quizá la suerte, o el azar cruel del régimen nazi, les dio unos meses más. Edith Frank también fue seleccionada para el trabajo forzado, pero sería separada de sus hijas poco después. A partir de ese momento, Ana y Margot tendrían que apoyarse solo entre ellas. Su madre, rota por la pérdida y por el hambre, moriría en Auschwitz semanas más tarde, sola. Auschwitz no era solo un campo, era una fábrica de muerte, pero también de deshumanización. Ana fue tatuada con un número, perdió su nombre, su ropa, su identidad. El barro, el frío, los gritos, el hedor de los crematorios, todo conspiraba para apagar la voluntad. Pero ella aún estaba viva, y junto a Margot, resistía. Por ahora. Después de la selección, la vida en Auschwitz no era vida. Era una rutina de muerte lenta, una rutina de despojo total. En las primeras horas tras su llegada, Ana fue llevada junto a otras mujeres a una sala donde la raparon por completo. Su cabello, que tantas veces describió con orgullo en su diario, cayó al suelo en mechones. Después le tatuaron un número en el antebrazo, A, 25.060. A partir de ese momento, Ana Frank dejó de ser Ana. Para los nazis, ya no era una adolescente ni una hija, ni una escritora en formación. Era solo una prisionera numerada en un sistema inhumano. Las condiciones en Auschwitz eran indescriptibles. Las mujeres dormían hacinadas en literas de madera infestadas de piojos. No había colchones, ni sábanas, ni agua suficiente. Comían una sopa aguada al día y un pedazo de pan duro, a veces mohoso, que debía durarles todo. Los trabajos forzados eran agotadores. Trasladar piedras, cavar zanjas, soportar el frío polaco con ropas raídas y sin abrigo alguno. Era el invierno de 1944, uno de los más fríos del siglo. Las temperaturas descendían bajo cero, y los cuerpos, ya debilitados por meses de hambre y miedo, empezaban a rendirse. Ana enfermó, tuvo fiebre, diarrea, llagas, como tantos otros, pero se mantenía en pie. No por fuerza física, sino por el lazo con su hermana Margot.
Se sostenían mutuamente, se cuidaban, resistían juntas, pero no todos resistieron. El 6 de enero de 1945, Edith Frank, la madre de Anna, murió en Auschwitz. Murió de inanición, sola, rota por la separación de sus hijas y el hambre constante. Apenas unos días antes de que el campo fuera liberado por las tropas soviéticas. Otto Frank, en uno de sus testimonios posteriores, confesó que Edith, en sus últimos días, ya no comía su porción de pan. Lo guardaba para sus hijas, con la esperanza de que ellas sí pudieran sobrevivir. Su amor maternal fue, literalmente, un sacrificio final. Auschwitz les arrebató todo, pero incluso en esa oscuridad, Anna y Margot seguían respirando, sin saber que el horror aún no había terminado. Aún quedaba otro traslado, y con él, el último capítulo. En octubre de 1944, cuando el frente soviético se acercaba y los nazis comenzaban a evacuar Auschwitz, las famosas marchas de la muerte comenzaron. Largas caminatas forzadas bajo temperaturas heladas, sin comida, sin descanso, en las que miles de prisioneros caían al costado del camino y no se levantaban más. Anna y Margot Frank no estaban lo suficientemente fuertes para esas marchas, pero irónicamente, su debilidad las salvó, momentáneamente. En lugar de ser obligadas a marchar, fueron seleccionadas, junto con un grupo de mujeres, para ser trasladadas en tren a otro campo, Bergen-Belsen, en Alemania. Este no era un campo de exterminio como Auschwitz, pero tampoco era un lugar de esperanza. Era un campo de concentración caótico, plagado de enfermedades, sin higiene, sin comida, sin control. Una especie de depósito humano en los últimos meses del régimen nazi. El viaje desde Auschwitz hasta Bergen-Belsen fue de pesadilla. Días enteros en vagones abiertos o mal cerrados, en condiciones aún más duras que las anteriores. Ya no había organización, ya no había listas ni selecciones. El sistema nazi se desmoronaba y arrastraba consigo miles de vidas inocentes. Cuando Anna y Margot llegaron a Bergen-Belsen, estaban débiles, enfermas y emocionalmente devastadas. Pero al menos seguían juntas. Ese lazo fue su última forma de resistencia. Aún se tenían la una a la otra. No sabían que ese sería el último campo, el último invierno, el último tramo de su historia. Bergen-Belsen, el abismo final. Bergen-Belsen no tenía cámaras de gas, no tenía hornos crematorios como Auschwitz, y sin embargo, fue uno de los lugares más mortíferos del Holocausto. En 1945, más de 35.000 personas murieron allí, no por ejecución directa, sino por causas que hablan de un abandono absoluto de la vida humana: tifus, disentería, sarna, hambre extrema, frío. Cuando Anna y Margot Frank llegaron a Bergen-Belsen en octubre de 1944, el campo ya era una especie de purgatorio sin ley. Los nazis, en retirada y desorganizados, apenas suministraban alimentos. Las raciones se reducían a una taza de sopa aguada al día, y si había suerte, un mendrugo de pan mohoso. No había agua potable. No había calefacción. Los barracones eran sucios, fríos, hacinados. Decenas de mujeres compartían el mismo espacio, sin camas, sin mantas, muchas veces sin ropa suficiente. La gente moría donde dormía, y cuando alguien moría, no había quien lo retirara. Los cuerpos eran apilados como madera, uno sobre otro, junto a los vivos. En ese entorno devastador, Margot enfermó primero. La fiebre del tifus se propagaba como un incendio. Dicen que en un momento de debilidad cayó de su litera y ya no se levantó. Poco después, Anna también cayó enferma. Su cabello se le caía a mechones. Su cuerpo, alguna vez lleno de palabras, sueños y preguntas, se fue apagando sin que nadie pudiera oírla. Lo más cruel fue el silencio. Anna no sabía que su padre, Otto, había sobrevivido. Probablemente pensaba que estaba sola en el mundo, que no quedaba nadie. Murió creyendo que todo había terminado, que su diario no importaría, que nadie sabría quién fue.
Murió pocos días antes de que el campo fuera liberado por los británicos. Pocos días. Un margen tan breve, tan trágico. En medio de la desolación absoluta de Bergen-Belsen, algunas memorias lograron sobrevivir. Son pocas, frágiles, como brasas encendidas en una noche helada. Pero gracias a ellas, sabemos algo más que fechas. Sabemos sentimientos, sabemos rostros, sabemos el dolor. Una de esas voces fue la de Hannah Goslar. Hannah había sido la mejor amiga de Ana Frank en Ámsterdam, antes de la ocupación nazi. El destino y la tragedia hizo que sus caminos se cruzaran una última vez en el lugar más impensado, el campo de concentración de Bergen-Belsen, en febrero de 1945. A través de una alambrada doble, separadas por solo unos metros pero por mundos de distancia, Hannah oyó la voz de Ana. La reconoció, la llamó y Ana le respondió. Lo que siguió fue un breve, desgarrador intercambio entre amigas rotas por la guerra. Ana lloraba desconsolada, relató Hannah años después. Me dijo que no tenía a nadie, que no sabía qué había pasado con su familia, que solo tenía una manta infestada de piojos y que no soportaba más el hambre. A escondidas, Hannah logró hacerle llegar algo de comida, lanzada sobre la cerca, pero nunca supo si Ana llegó a recibirla. Ese encuentro fue probablemente la última vez que Ana pudo hablar con alguien fuera de su barracón. Otro testimonio estremecedor lo ofreció Rachel van Amerongen, una compañera de barraca de las hermanas Frank. Su recuerdo, simple y devastador, resume el colapso del cuerpo humano. Margot cayó de la litera. Ya no tenía fuerzas para levantarse. Ana, que estaba con ella, ya no tenía fuerza para ayudarla. Solo la vio caer. Y esperó, quizás sabiendo que el fin ya estaba cerca. Estas palabras no son solo historia, son ecos reales, humanos. Nos devuelven a Ana y Margot como lo que realmente fueron. Dos adolescentes, atrapadas en un mundo inhumano, pero aún unidas por el lazo más profundo, el de las hermanas que se acompañan hasta el final.